Las noticias no siempre se cuentan completas, aquí analizamos lo que otros callan, información sin filtros. Esto es Leak News, el podcast con Eiter López. Comenzamos. Muy buenas noches y bienvenidos a Leak News, el show donde revisamos las noticias de hoy, las estupideces de ayer y las promesas que mañana tampoco se van a cumplir. La política estadounidense se volvió a encender con una de las escenas que nadie esperaba, pero que todo el mundo veía venir. Bill y Hillary Clinton rechazaron formalmente testificar ante el Congreso sobre su vínculo con Jeffrey Epstein y ahora enfrentan no solo el escándalo. El Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, liderado por republicanos, habría citado a Bill y Hillary Clinton a declarar en la investigación sobre Jeffrey Epstein, el financiero condenado por tráfico sexual de menores debido a sus antiguos vínculos sociales con Epstein y al enorme volumen de evidencia que ha salido a la luz. Ambos se negaron a presentar alegando una carta pública en la que citaron que era legalmente inválida y parte de un proceso político dirigido por sus adversarios, algo que ellos califican como un ataque político más que una búsqueda de justicia real. ¿Qué significa el desacato al Congreso? El desacato al Congreso es una de las herramientas más serias del poder legislativo para intentar forzar el cumplimiento de una citación. Puede implicar penas de hasta 1 año de prisión y multas significativas. La idea detrás de usarla aquí es mandar un mensaje de que nadie está por encima de una orden legal del Congreso, aunque ese nadie haya sido presidente o secretaria de Estado. Pero también es una jugada política arriesgada porque pocos casos como este han llegado tan lejos, especialmente cuando involucra a dos figuras de alto perfil como los Clinton. ¿Por qué se les cita? Bill Clinton tuvo una relación social con Epstein durante los años 90 y 2000, incluyendo viajes en su avión privado, lo que ha levantado preguntas sobre qué tanto sabía o podría aportar sobre la red de Epstein. El comité busca claridad y testimonios bajo juramento como parte de la implementación de leyes para entender mejor cómo se manejan informes relacionados con Epstein y su círculo cercano. En contra de la citación, los Clinton sostienen que ya han proporcionado toda la información relevante por escrito y que la citación en persona es innecesaria, además de que la investigación ha sido politizada. Alegan que someterse a una deposición bajo estas condiciones sería una persecución política más que un acto de transparencia real. Este episodio ha desatado una enorme controversia. Los republicanos dicen que nadie está por encima de la ley y que los Clinton deben rendir cuentas sobre lo que saben en un caso que involucró explotación de menores, tráfico sexual y tentativas de encubrimiento. Algunos demócratas y aliados de los Clinton responden que todo esto es un intento de desgaste político, una maniobra del partido contrario para atacar a figuras prominentes en lugar de avanzar en la justicia de las víctimas. Defensores de víctimas de Epstein han expresado su frustración por la lentitud en liberar archivos y testimonios que podrían esclarecer cómo operaba la red y qué figuras poderosas estuvieron vinculadas en distintos niveles. Más allá del choque político, esto plantea preguntas más profundas. ¿Debe un expresidente o exsecretario de Estado estar obligado a testificar en persona sobre un caso que sigue siendo una herida abierta en la percepción pública? ¿O estamos ante un espectáculo político que distrae de las necesidades reales de las víctimas de Epstein y de la obligación del sistema de justicia de proteger a los más vulnerables? Dos de los políticos más conocidos de la historia reciente de los Estados Unidos han decidido desafiar una orden del Congreso. Los Clinton dicen que esto es una persecución política. Sus críticos dicen que van en preguntas difíciles sobre un caso oscuro que involucró explotación infantil y redes de poder. Lo que llama la atención es por qué no citan a Donald Trump. Él también fue íntimo de Epstein. Se sabe que es un tema que le incomoda al de la Casa Blanca. Y mientras Washington se divide, las víctimas de Epstein siguen esperando respuestas y justicia real, no solo palabras y cartas de abogados. Durante meses, Estados Unidos ofreció millones de dólares por su cabeza. Lo colocó entre los criminales más buscados del mundo y finalmente, en enero del 2026, cayó, pero su detención no fue una noticia policial. Se convirtió en un tema político, diplomático y mediático entre Estados Unidos y Canadá. Hoy te explico quién es Ryan Wedding, cómo fue capturado y por qué este caso generó tanta controversia. Ryan James Wedding no siempre fue un fugitivo. En 2002 representó a Canadá en los Juegos Olímpicos de Invierno. Era un atleta reconocido, un deportista de élite, pero con los años su vida dio un giro radical.
De acuerdo con autoridades estadounidenses, Weding pasó del deporte al crimen organizado y terminó convirtiéndose en uno de los principales operadores del narcotráfico internacional. Según el FBI y la DEA, Ryan Weding dirigía una red criminal ligada al cártel de Sinaloa. Su organización se dedicaba a mover toneladas de cocaína desde Sudamérica, pasando por México hasta Estados Unidos y Canadá. Además, se le acusa de ordenar asesinatos, intimidar testigos y lavar grandes cantidades de dinero. Para las autoridades, él no era un operador menor, era un objetivo prioritario por su nivel de peligrosidad. Estados Unidos lo colocó en su lista de fugitivos más buscados y ofreció hasta $15 millones por su recompensa, por información que ayudara a capturarlo. Una de las cifras más altas para un criminal de origen canadiense. El mensaje era claro: Ryan Weding era una amenaza de alto nivel. El 23 de enero del 2026, las autoridades confirmaron su captura, pero desde el inicio surgieron dos versiones distintas, dos narrativas, dos formas de contar la historia. El gobierno mexicano aseguró que Weding no fue detenido en un operativo armado. Según la versión oficial, se entregó voluntariamente en la Embajada de Estados Unidos en Ciudad de México. Sí, eso dijo la presidenta. La presidenta recalcó que no hubo incursiones extranjeras, que no hubo agentes operando sin permiso y se respetó la soberanía nacional. México quiso dejar claro que el control del proceso estuvo en sus manos, pero por otro lado, Estados Unidos presentó otra lectura. El FBI aseguró que la captura fue resultado de años de investigación internacional, de cooperación entre agencias y de seguimiento constante. Para Washington no fue un éxito conjunto en la lucha contra el narcotráfico. También destacaron las participaciones de autoridades canadienses y colombianas. Estas dos versiones no se contradicen totalmente, pero sí muestran tensiones entre México, que insiste en la soberanía, y Estados Unidos, que enfatiza en su liderazgo. Ambos buscan control de la narrativa política del caso. La caída de Weding fue presentada como un golpe importante al crimen transnacional. Expertos advierten algo: capturar a un líder no significa desmantelar una red. Muchas organizaciones siguen operando incluso sin su jefe principal. Por eso, el impacto real solo se verá con el tiempo. Este caso llamó la atención por varias razones. Primero, un exatleta olímpico convertido en narco. Segundo, una recompensa millonaria. Tercero, la participación de varios países. Y cuarto, las diferencias políticas en su detención. Todo esto lo convirtió en una historia perfecta para titulares internacionales. El caso de Weding también refleja algo más profundo: la forma en que México y Estados Unidos manejan la cooperación en seguridad. Ambos colaboran, pero también compiten en el control del relato. Cada captura importante se vuelve un mensaje político. Hacia adentro y hacia afuera, Ryan Weding pasó de ser un atleta olímpico a uno de los criminales más buscados del continente. En medio de la tensión entre el gobierno y uno de los empresarios más poderosos del país, la presidenta Claudia Sheinbaum confirmó que Grupo Salinas ya inició conversaciones con el SAT para pagar su deuda fiscal. Una deuda millonaria que durante años fue motivo de litigios, polémica y enfrentamientos públicos. Hoy te explico qué es lo que está pasando, qué dijo el gobierno y por qué este caso es tan importante. En conferencia mañanera, Claudia Sheinbaum aseguró que representantes de Grupo Salinas se acercaron al SAT para expresar su intención de pagar. Según la presidenta, ya comenzaron las conversaciones formales para definir cómo y cuándo se realizará el pago. También fue clara en algo: no habrá condonaciones, no habrá acuerdos especiales, todo se dará conforme a la ley. Así, igualito que conforme a la ley, cambiaron a los magistrados que aprobaron dicho pago. Digo, nomás les recuerdo que son los mismos jueces del acordeón. Nomás digo, la deuda que reclama el SAT asciende alrededor de 51,000 millones de pesos, proveniente de ejercicios fiscales de hace más de una década. Ya ha sido revisada por distintos tribunales, incluso la nueva Suprema Corte del Bienestar ha respaldado la validez del cobro. Es decir, ahora legalmente la deuda está confirmada. El acercamiento de Grupo Salinas no significa que el gobierno esté negociando privilegios, significa que el grupo busca regularizar su situación usando los mecanismos legales existentes. La ley permite, en algunos casos, reducciones en multas y recargos cuando hay disposición de pago. No es perdón fiscal, es un proceso administrativo previsto en el Código Fiscal. En este caso no es solo fiscal, también es político. Durante años, Salinas Pliego se ha convertido en uno de los principales críticos de los gobiernos de Morena, y el gobierno, por su parte, ha presentado este caso como un ejemplo de combate a privilegios.
Por eso, cada movimiento tiene un impacto público. Esta noticia es relevante por varias razones. Primero, es una de las deudas fiscales más grandes en la historia reciente. Segundo, involucra a uno de los empresarios más influyentes del país. Tercero, marca un precedente sobre cómo el gobierno trata a grandes contribuyentes. Cuatro, tiene impacto directo en la credibilidad institucional. De acuerdo con Sheinbaum, en los próximos días se definirán los términos del pago, se establecerán los montos finales, plazos y condiciones legales. Si el proceso avanza, el conflicto podría cerrarse después de más de 10 años, pero si fracasa podría reactivarse la confrontación judicial y mediática. El Grupo Salinas refleja un momento clave en la relación entre poder económico y poder político en México. El gobierno busca mostrar firmeza, el empresario busca defender su posición y la sociedad observa si realmente se aplica la ley de forma pareja, más allá de los discursos. Lo que importa ahora es si ese pago se concreta. Por ahora, lo único confirmado en esto es que Grupo Salinas ya habló con el SAT, el proceso está en marcha y el desenlace tendrá consecuencias económicas, políticas y simbólicas. Una tarde de fútbol, convivencia y familia terminó en tragedia. Un ataque armado dejó muertos, heridos y una comunidad marcada para siempre. La masacre ocurrida en Guanajuato es uno de los episodios más violentos en lo que va del año. Hoy te explico qué pasó, qué dicen las autoridades y por qué este caso refleja la crisis de seguridad en el estado. El domingo 25 de enero, en la comunidad de la Loma de Flores, en Salamanca, Guanajuato, sujetos armados llegaron a un campo de fútbol al término de un partido. Sin previo aviso, abrieron fuego contra las personas que se encontraban en el lugar. El ataque fue directo, rápido y sin oportunidad de escapar. Las autoridades confirmaron al menos 11 personas murieron, 12 más resultaron heridas, algunas de ellas de gravedad. Entre las víctimas habían civiles, aficionados, familiares y vecinos de la comunidad. Personas que no estaban armadas ni involucradas en actividades criminales. De acuerdo con los reportes, los agresores llegaron en camionetas, se bajaron armados, dispararon de forma indiscriminada y huyeron rápidamente. Todo sucedió en cuestión de minutos. Cuando llegaron los cuerpos de emergencia, varias personas ya no tenían signos vitales. Tras el ataque, la Policía Estatal, la Guardia Nacional y el Ejército acudieron al lugar, se acordonó la zona, se levantaron evidencias y se inició una investigación formal como parte de la Fiscalía de Guanajuato. La gobernadora del estado calificó el hecho como inaceptable y doloroso. El alcalde de Salamanca pidió apoyo urgente al gobierno federal. Aseguró que los grupos criminales están intentando someter a las autoridades locales. Desde el gobierno federal se anunció coordinación con el estado. Esta masacre ya no es un hecho aislado. Guanajuato lleva años entre los estados con más homicidios en el país. La región es escenario de disputas entre grupos criminales, principalmente entre el Cártel Jalisco Nueva Generación y grupos locales. Estas luchas por territorio, rutas y control han provocado ataques constantes. El ataque generó indignación nacional porque ocurrió en un espacio comunitario, un lugar donde la gente va a convivir, a relajarse y a pasar tiempo en familia. No es una zona criminal, no es un enfrentamiento armado, es una cancha de fútbol. Esto lo hace de verdad ahora más doloroso. Hasta ahora no se han presentado detenidos, las investigaciones continúan, las autoridades analizan cámaras, testimonios y evidencias balísticas, pero como en muchos casos en este país, la impunidad sigue siendo un riesgo. La masacre de Salamanca refleja tres problemas centrales. Primero, la presencia fuerte del crimen organizado. Segundo, la debilidad institucional local. Y tercero, la falta de protección en espacios públicos. Cuando la violencia llega a eventos comunitarios, significa que ya no hay límites claros. Este caso también tiene un impacto político, presiona a gobiernos estatales y federales, reaviva el debate sobre la estrategia de seguridad y pone en duda si las políticas actuales están funcionando. Cada masacre debilita la confianza ciudadana. La masacre en Salamanca no es solo una cifra más, son 11 vidas perdidas, 12 personas heridas, familias destrozadas y una comunidad traumatizada. Mientras no se frene la violencia, estos hechos seguirán repitiéndose y la pregunta seguirá abierta. ¿Quién protege realmente a los ciudadanos? Minnesota, especialmente Minneapolis, ha desatado una controversia nacional tras el despliegue masivo de agentes federales de inmigración como parte de una operación lanzada por la administración de Trump con el objetivo de intensificar la detención y deportación de inmigrantes indocumentados en la región metropolitana del estado. El operativo incluye miles de agentes armados y ha incluido redadas, detenciones
y fuertes enfrentamientos con civiles y protestas. La presencia de estos agentes ha generado preocupación, tensión social y protestas entre pobladores, activistas y líderes locales. Varios funcionarios estatales y municipales de Minnesota han llevado el caso ante un tribunal federal para cuestionar la legalidad del despliegue y las tácticas utilizadas por el ICE y por otras agencias federales. Entre los argumentos presentados están violaciones a la Constitución. Según medios internacionales, se alega de que la operación viola la 10ª enmienda que limita el poder del gobierno federal sobre los estados al usurpar funciones que según Minnesota deben ser ejercidas por las autoridades locales o estatales. Según argumentan que agentes federales han realizado arrestos sin orden judicial o justificaciones claras. En algunos casos, en lugares sensibles como escuelas, hospitales y lugares de culto, lo que puede violar la 4ª enmienda, que es la de protección contra registros y detenciones ilegales. Minnesota y las ciudades de Minneapolis y St. Paul han presentado demandas contra el Departamento de Seguridad y altos funcionarios federales, solicitando que se ponga un fin a esta operación y se restrinjan las tácticas del ICE, calificando el despliegue como arbitrario, excesivo y fuera de la ley. Actualmente, un juez federal está evaluando si la operación y las acciones de los agentes pueden continuar o deben detenerse o limitarse porque violan los derechos constitucionales de muchos residentes. Todo esto vuelve a causar revuelo luego de que otro ciudadano estadounidense, Alex Pretty, fue abatido por agentes federales de Minneapolis mientras grababa agentes durante el operativo. Su muerte ha intensificado la crítica. Otro caso similar, como la muerte de Renee Good, también fue atribuida a agentes de inmigración durante redadas relacionadas con la operación. Estos hechos han alimentado la percepción del uso excesivo de la fuerza y han llevado a cuestionar no solo la táctica, sino la propia legitimidad del despliegue del ICE en un área que no es frontera ni punto tradicional de entrada migratoria. Líderes demócratas de Minnesota, incluidos el gobernador Tim Walz, y autoridades municipales han calificado el despliegue como una invasión federal que vulnera la soberanía estatal y han exigido su fin. Organizaciones laborales y civiles han pedido que el ICE se retire antes de que se produzcan más daños y muertes, sosteniendo que la campaña está dividiendo comunidades y sembrando miedo entre los residentes. Prueba de esto muestra que en las encuestas una mayoría de los votantes desaprueba el despliegue y el enfoque agresivo de inmigración en Minneapolis, reflejando una fuerte polarización política en el país. Trump ha defendido el operativo como parte de su compromiso de endurecer la aplicación de leyes de inmigración y ha enviado a figuras de alto nivel para supervisar las operaciones, argumentando que buscan arrestar a criminales indocumentados. El despliegue del ICE en Minneapolis ha generado un debate legal profundo y sin precedentes sobre los límites de la aplicación federal de inmigración dentro de un estado que no es tradicionalmente zona fronteriza. Minnesota y varias ciudades presentaron demandas federales alegando violaciones constitucionales y un abuso de poder. Gracias por aguantar las noticias, las mentiras oficiales y las promesas sin cumplir. Soy Eiter en Leak News. Nos vemos mañana. Que descansen.